Imagina una muralla más extensa que la Gran Muralla China. Una construcción tan colosal que movió más tierra que todas las pirámides de Egipto juntas. No está en Asia, ni en Europa, sino en África, en el corazón del antiguo reino de Benín. Una maravilla olvidada, destruida por la colonización y silenciada por la historia oficial. Hoy vamos a descubrir el misterio de las murallas de Benín, la obra de ingeniería más grande jamás construida por el ser humano, y que muy pocos conocen. En el corazón de África Occidental, en la actual Nigeria, se erigió uno de los reinos más fascinantes y poderosos de la historia africana. El reino de Benín. Su capital, Benín, hoy conocida como Ciudad Benín, en el estado de Edo, Nigeria, llegó a convertirse en un centro político, económico, artístico y militar que asombró tanto a los cronistas europeos como a los arqueólogos modernos. Pero, entre todos sus logros, uno de los más impresionantes fue la construcción de las murallas de Benín, un vasto sistema de defensa urbana y territorial que, según especialistas, llegó a ser una de las obras de ingeniería más grandes de la humanidad, comparable en escala a la Gran Muralla China. Un símbolo de poder y control político, sino también una demostración de organización social, dominio de la ingeniería y riqueza cultural de los Edo, el pueblo que habitaba el reino. Lamentablemente, gran parte de esta maravilla fue destruida y olvidada tras la colonización y la invasión británica de 1897, quedando reducida a ruinas y a un recuerdo silenciado durante décadas. El reino de Benín fue fundado aproximadamente en el siglo XI, aunque sus raíces culturales se remontan mucho más atrás, vinculadas al pueblo Edo. Según la tradición, los Edo vivían en comunidades agrícolas que fueron unificadas bajo un liderazgo central conocido como Ogiso, antiguos reyes. Más tarde, alrededor del siglo XIII, una crisis política llevó a la invitación de un príncipe yoruba de Ifé, llamado Oranmiyan, quien instauró una nueva dinastía, la de los Oba, que gobernaría el reino hasta su caída en la era colonial. Benín pronto se convirtió en una potencia regional. Controlaba el comercio de marfil, pimienta, textiles y posteriormente esclavos. Además, estableció contacto con portugueses en el siglo XV, lo que trajo armas de fuego, tecnología y nuevas rutas comerciales. En este contexto de crecimiento político y económico, surgió la necesidad de proteger la ciudad y sus alrededores. Fue entonces cuando comenzaron las grandes obras defensivas que dieron lugar a las murallas. Las murallas, conocidas localmente como Illa, Foso y Oku, muro de tierra apisonada, no eran una sola muralla, sino un sistema de fortificaciones concéntricas que rodeaban tanto la ciudad de Benín como los territorios aledaños. Las dimensiones colosales. Se estima que las murallas se extendían por más de 16.000 kilómetros de longitud si se suman todas las secciones construidas a lo largo de siglos. Cubrían un área de alrededor de 6.500 kilómetros cuadrados. Algunos tramos alcanzaban 20 metros de altura combinando el foso y el terraplén. El método de construcción no se usaba piedra, sino tierra compactada. Los constructores excavaban un foso y la tierra extraída era apilada hacia el interior para formar el muro. Este sistema daba como resultado un terraplén interior y un foso exterior, lo que complicaba enormemente el avance de invasores. La muralla más grande rodeaba toda la región, mientras que otras murallas menores protegían barrios,
aldeas y caminos específicos. Era un sistema jerárquico. Cuanto más cerca del palacio real, mayor era la protección. Se estima que las obras comenzaron alrededor del siglo IX y continuaron hasta el siglo XV. La magnitud del trabajo ha sido comparada con las pirámides de Egipto, ya que implicó siglos de esfuerzo colectivo y una impresionante organización social. Las murallas cumplían diversos roles, más allá de lo militar. Protegían contra invasiones de otros reinos vecinos y contra incursiones de grupos hostiles. Los fosos eran trampas naturales contra ejércitos enemigos. Servían como fronteras internas para marcar el dominio del Oba sobre distintas comunidades. Había puertas vigiladas que regulaban el paso de mercancías y personas. Cada comunidad o aldea debía construir y mantener la parte de muralla que rodeaba su territorio, lo que fomentaba la participación colectiva y reforzaba la autoridad central. Las murallas eran vistas como una extensión del poder divino del Oba. También tenían una función ritual. Eran límites sagrados que separaban el orden del caos. En 1974, el arqueólogo británico Fred Pearce describió las murallas de Benín como la mayor obra de construcción realizada antes de la era mecánica. Su magnitud superaba, en volumen de tierra movida, a la Gran Pirámide de Giza. De hecho, el libro Guinness de los Récords las llegó a catalogar como la obra de defensa más extensa jamás construida por el hombre. La comparación con la Gran Muralla China es inevitable. Aunque la muralla china es más larga, las murallas de Benín destacaban por la densidad y complejidad de su sistema defensivo. En 1897, el Imperio Británico lanzó la expedición punitiva contra Benín. Tras un enfrentamiento inicial con enviados británicos, Londres organizó una invasión masiva. La ciudad de Benín fue saqueada, quemada y el Oba fue depuesto y exiliado. Durante esta invasión, gran parte de las murallas fueron destruidas. Además, miles de los famosos bronces de Benín, esculturas y placas de bronce y marfil fueron saqueados y llevados a museos europeos. Con la colonización, las murallas fueron olvidadas, destruidas para dar paso a nuevas construcciones, o absorbidas por la selva. Hoy apenas quedan algunos tramos visibles. En el siglo XX, arqueólogos y antropólogos comenzaron a estudiar lo que quedaba de las murallas. Patrick Darling, un arqueólogo británico, fue uno de los principales investigadores que las analizó en detalle en los años 70 y 80. Él llegó a la conclusión de que las murallas de Benín eran la mayor obra arquitectónica hecha por el hombre en términos de volumen de tierra. Esto ayudó a dar visibilidad internacional a una obra casi olvidada. Hoy, las murallas forman parte del patrimonio cultural de Nigeria, aunque no están completamente protegidas. En 1995, algunos sectores fueron propuestos para ser incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero hasta la fecha no se ha concretado. Las murallas también están rodeadas de misterios y teorías. Algunos investigadores alternativos sostienen que la magnitud de la obra sugiere que los Edo pudieron haber contado con técnicas avanzadas de construcción que no han sido reconocidas oficialmente. Existen hipótesis que relacionan a Benín con leyendas de ciudades míticas africanas, como Atlantis africana, o imperios olvidados que pudieron influir en su arquitectura. Muchos estudiosos critican que las murallas no sean tan conocidas mundialmente como otras obras, debido al sesgo eurocéntrico que minimizó los logros africanos durante siglos. Aunque las murallas fueron destruidas, su recuerdo sigue vivo en la identidad del pueblo Edo y en la diáspora africana. Representan el poder del Oba, considerado casi divino, la capacidad de organización social y trabajo colectivo, el orgullo africano frente a narrativas coloniales que intentaron borrar sus logros.
En la actualidad, activistas y académicos presionan para que lo que queda de las murallas sea preservado y restaurado como símbolo de la grandeza africana precolonial.